Yo pienso que esto debe centrarse en la logicidad del concepto vertido por el ministro. Particularmente yo me decanto por la opción menos gravosa, que es la de abrazar que es un criterio vertido con un interés eminentemente electoral. Porque sin duda alguna, si tomare otro camino para entender todo esto, tendría que irme por el desconocimiento, y eso sería todavía más grave. Estos son criterios y son conceptos que responden a metodologías, a verificaciones y a estímulos lógicos. El concepto de clase media es un concepto que no acepta subjetividad. Lo que sí podría aceptar subjetividad son las variables que componen los mismos, la dilación de la forma en que estamos midiendo todo el tema. Caer en guarismos actuariales, como dice mucha gente que el gobierno ha caído en ello, en estar estrechando o ampliando en función de un beneficio particular transitorio las estadísticas, luce preocupante, toda vez que desdoblar la función oficial y convertirla en función proselitista en nada beneficia a nuestra gente. Señores, no podemos confundir conceptos tan distantes como índice de desarrollo humano y movilidad social. Tampoco tiene nada que ver el crecimiento macroeconómico con el aumento del tejido social de la clase media. Desde los tiempos de Gunnar Myrdal estamos más que claros que solamente el ascenso y la movilidad social se verifica después de cooptar recursos y una redistribución efectiva de los mismos. Nada tiene que ver que el Estado esté poniendo números sistemáticamente macroeconómicos satisfactorios o aprobando los estándares mínimos de crecimiento. Lo que yo sí puedo afirmar aquí esta noche es que con tipos de interés en los umbrales del 15%, con un desempleo que el gobierno ha conseguido éxitos importantes en materia de desempleo, no de reducción, porque con el simple hecho de mantener en el umbral de 150,000 desempleados y que no haya aumentado, pienso que es un performance satisfactorio. Asimismo, hay muchísimas otras variables, señores, que no permiten que el tejido social que compone la clase media pueda expandirse. ¿Cómo podemos hablar de crecimiento de esa clase media si estamos pagando una energía a unos niveles insólitos? La clase media la componen pequeños empresarios, los llamados pequeños burgueses que esbozaba de manera clara Marx, también lo componen, no es el working class. Ahí sí el Estado puede dar notas satisfactorias en materia de empleo, porque el Estado se ha constituido a partir de la constricción que ha generado nuestra economía en el principal empleador. Señores, no podemos hablar de clase social media aumentada si no se verifica un crecimiento en las pymes. No podemos hablar de una clase social aumentada si no tenemos pequeños industriales, si nuestros productores cada vez están más necesitados y es un secreto a voces que está en una situación más que incómoda. Por lo que yo pienso que le haremos un muy mal servicio a la nación si la clase política, y haciendo una abstracción de los partidos, nos ponemos a coquetear con acomodar estadísticas por procesos electorales que se avecinan. Yo insisto, y vuelvo y lo traigo aquí a la mesa, que la nación necesita de una legislación que le ponga freno a las declaraciones y al vertir estadísticas sin que tengan un respaldo más que probado. En el caso de que se transgredan los mismos, que tengan consecuencias que la clase política establezca cuáles sean. Yo no quiero aquí venir a decir cuáles son las mismas. Lo que sí quiero es, tal vez, sintetizar el sentido de la gente, de que cuando un político habla, y mucho más en su doble condición de funcionario, la gente sienta que lo están timando, que lo están engañando, porque en última instancia, el Estado de Derecho que tenemos y la democracia que hemos podido construir imperfecta, bien, es la que tenemos y debemos preservarla. Bien, yo pienso que cometemos un grave error cuando actuamos como el avestruz, enterrando la cabeza en la arena para negar la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han sido exitosos implementando políticas económicas efectivas que han redundado en una reducción de la pobreza y en un aumento de la clase media.
y podemos dar datos puntuales. Ya le di el dato de que en el año 2004 el 43% de la población estaba en los niveles de pobreza. Ahora los niveles de pobreza son del 28%, una reducción que nadie puede contradecir. Eso no es así. Porque ese dato ahí, aún más, ¿quién no reconoce los niveles de crecimiento económico? Janet ya lo decía. A la República Dominicana se le reconoce entre las naciones que mayor crecimiento económico ha registrado en los últimos 20 años. Pero ese crecimiento económico ha estado acompañado de baja tasa de inflación. De modo que por eso es que usted puede ver un incremento en la demanda de crédito. La banca solidaria ha tenido un notable incremento de demanda de crédito por parte de las micro, medianas y pequeñas empresas, que han tenido un crecimiento exponencial. ¿Y el scoring crediticio, diputado? Veamos de la gente. Veamos, por favor, su pregunta de nuevo. Sí, usted hablaba de la demanda en la banca solidaria. Claro. Y en el sector privado. Y cuando miramos... cuando miramos... En el sector privado es mayor. Cuando miramos el rechazo que existe, cuando pareciera que en el sector privado solamente califica para apalancarse desde el punto de vista financiero. ¿Quién no lo necesita? Sector privado. Pareciera que nada más que no lo necesita. Le voy a dar dos datos del sector privado. En dos ferias de dos bancos importantes de la República Dominicana, la demanda de crédito para la compra de vehículos, solo en esas dos ferias, superó las 4.000 solicitudes de Honorable, los créditos automotrices no generan riqueza. Perdone. Eso no genera riqueza. Pero el consumo no es riqueza. La clase media, un pobre no te va a comprar una jipeta de 3 millones de pesos. Sí, pero que no se mide por esas variables, por Dios. Pero es que esa variable es un indicativo de que quien está solicitando el crédito para adquirir ese bien es una persona que tenga capacidad de pagar las mensualidades. Y eso no hace clase media. Lo propio con los apartamentos. ¿Quién puede comprar un apartamento a crédito? Yo tengo un punto. Los que están trabajando. Hacer un crédito working class, no clase media. No, pero mira, yo quiero dar inmobiliario. De modo que, y podemos seguir dando datos de variables muy puntuales que usted puede comprobar. Sí, pero mira, ¿acaso la tasa de inflación no es baja? En comparación con cualquier país, no hay un incremento en el número de empresas medianas, pequeñas y grandes empresas en la República Dominicana. La clase media que surgió en el siglo XVIII, precisamente, ¿por qué surge la clase media como término? Bueno, había una diferencia social muy grande y lo que se llamaba la burguesía comenzó a ser la clase media. Pero del surgimiento de la clase media en el siglo XVIII, la clase media ha sido una masa heterogénea. ¿Por qué? Porque están desde personas que tienen un nivel económico casi que llegan a nivel alto, hasta personas que son simplemente profesionales. O sea, hablar de clase media estamos hablando de que en un hogar haya un profesional. Desde que una casa adquiere un profesional, hay niveles de vida que son clase media, adquiere un salario que está por encima del salario normal para una persona que es simplemente obrera, por lo que en la clase media tenemos obreros también como parte de ella. O sea, es muy heterogénea la situación. Y lo primero que tenemos que pensar, y aquí lamentablemente el tema de economista no nos queda ninguno, cuáles son los componentes también que se miden para decir cuáles elementos entran en la clase media, porque si lo vemos como surge y como está definido la clase media y sus principales características, estaríamos hablando que sí, que aquí hay mucha gente en la clase media. O sea, que hay en los países desarrollados, por ejemplo, la mayor cantidad de personas se agrupan precisamente en la clase media. No pasa así en los países que están en vía de desarrollo, cuya pobreza precisamente es el motor que inspira a todas las políticas públicas que eliminar la pobreza, abastecer canales que puedan dar mejor calidad y bienestar de vida a los ciudadanos. O sea, que hay que definir bien claro lo que es la clase media en ese sentido, y viéndolo de su definición, pues
vamos a decir que aunque se utilice, todos los partidos políticos lo utilizan de campaña, los que estamos en oposición tenemos buenos discursos, pero ya hemos demostrado desde el gobierno que hacemos lo mismo. Fíjate. Pero no, eso no es así, yo no me hago responsable de eso. Yo no. El Partido Reformista ya gobernó. No podemos hacer lo mismo. Porque el que genera pobreza desde el gobierno el colega, no hace lo mismo que el que genera riqueza. Ha dicho que en el año 2000 había un nivel de pobreza. En el año 2004. Ese es un año que, recuerden, no puede ser tomado en cuenta para evaluar, porque fue un año especial en términos económicos. ¿Por qué? Acaba el país de salir de un fraude bancario, en donde la tasa del dólar se disparó casi a 50 por 1. Por tanto, no es un año no es un año como referencia. Profesor, ahora bien, pero un problema que fue por un mal manejo, gusten o no gusten, del sistema que estaba en ese momento vigente. Pero perdón, no es un año para tomar como referencia. Atípico. No es un año normal. Exacto, atípico. Pero yo creo que ahora bien, yo pienso que cuando se habla de que cuántas personas compran un automóvil, cuántas personas compran un apartamento, ese es un porcentaje pequeño de los 10 millones de dominicanos. Sobre todo cuando se hablamos de la clase media, claro, un profesional que se gradúa pudiera entrar en la clase media, pero no necesariamente. ¿Qué es lo que sale en la prensa diario? Que a la mayoría de los que se gradúan no tienen empleo. Entonces, para una persona acceder a clase media necesita reunir condiciones que le permitan resolver principalmente sus problemas de necesidades económicas y también psicológicas. Lo que yo creo que la contradicción fundamental radica en la cifra que resulta un poco exorbitante. Estamos hablando de un desplazamiento del 42% al 28%. Yo creo que resulta contradictorio porque no ha habido ningún cambio estructural profundo. Evaluemos las políticas fiscales, que es un parámetro de medición real. La calidad de las políticas fiscales son reactivas. No ha habido un pacto fiscal real. Tenemos los insumos, que son la pieza nodal para el desarrollo productivo eminentemente costosos, y entendemos que la cifra resulta eminentemente contradictoria porque no ha habido una movilidad, no ha habido un acontecimiento clave que permita medir eso. Yo creo, en el caso muy especial, de que sí la República Dominicana ha tenido un desplazamiento, pero no en esos términos, de una holgura y de un rango tan amplio. Yo hago preguntas puntuales. El presupuesto del 2004 era de 275 mil millones más o menos. Muy bien. ¿Y ahora de cuánto es? Eso no es crecimiento de la clase media. Perdonen. Es que son más de 600 mil millones de pesos. Eso refleja un crecimiento notable de la actividad económica. Macroeconómica. Segundo, ¿ha habido o no ha habido crecimiento económico sostenido? Absolutamente macroeconómico. Pero por reciprocidad, permítame hacerle uno a usted. No, hay datos que son puntuales. Por reciprocidad, permítame hacerle uno a usted. El elemento nodal, diputado, que une a todas las clases medias en el mundo entero, desde, como dijo con mucha propiedad doña Yané, es la capacidad de ahorro. En este país, los elementos referidos, a nivel global, los elementos referidos a crédito al consumo, a crédito automotriz, lo que hacen es hacer la gente más pobre. Porque usted tiene un activo, perdóneme, yo escuché, los hacen más pobres por una razón sencilla. Le elevan los índices de desarrollo humano y de satisfacción personal, pero en última instancia esa persona tiene un activo, tiene una deuda y un activo que se deprecia más que la misma deuda. Son cuestiones, son lógicas elementales. Los bancos no le prestan al que no puede pagar. No, espérese, déjeme decir. Los bancos le prestan al que no tiene nada que ver con la capacidad de amortizar el crédito. Es en función de la capacidad de ahorro, es en función del aparato productivo de la nación. Esas son pymes, esos son pequeños productores, agrícolas. No, esos son los indicadores. El problema que pone la nación en materia macroeconómica no tiene nada que ver. De cuántos pobres ha sacado la visita sorpresa en los campos dominicanos. No, por eso se debatió. Pero es que son datos subjetivos. Diputado. La provincia. Estamos hablando de indicadores. De números que están ahí. Usted sabe cuántas provincias, números que están ahí. Usted sabe cuántas provincias en la nación han decrecido poblacionalmente en los últimos 30 años. Los números están ahí. ¿Por qué resulta contradictorio en relación al parámetro macroeconómico? No es contradictorio. Absolutamente contradictorio. El Producto Interno Bruto presenten números. No hay una lógica racional. Yo se lo he dicho. Diputado, hay una lógica racional. Presenten números diferentes. Con el permiso de los panelistas.